Buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a seguir con las clases virtuales desde casa. Ya hoy, lunes 18 de mayo del 2020, vamos a empezar ya la clase con el curso de lenguaje. Ya hoy vamos a hacer el tema del cuento. Muy bien, vamos a recordar la sesión anterior, ya el tema que hemos desarrollado. ¿Cuál fue? La narración, ¿verdad? Muy bien, en la narración veíamos sus elementos, ¿verdad? Que eran los personajes, ¿qué más? El espacio, o sea, el lugar, y también veíamos las acciones, ¿verdad? Y en los tipos de narraciones, ¿a quiénes veíamos? Veíamos a las leyendas, a las fábulas, ¿quién más? A los cuentos. Es que es lo que hoy día vamos a aprender. Vamos a ver qué es un cuento, cuáles son sus partes del cuento y también vamos a elaborar nuestro cuento. Muy bien. Van a sacar su cuaderno de lenguaje y van a colocar la fecha de hoy. Ya, muy bien. Recuerden ya lavarse las manos antes de empezar a trabajar y también poder desinfectar todos sus materiales, ¿ya? Para poder escribir al cuaderno, ya recuerda que debes tener buena ortografía y buena caligrafía. Recuerda que tu Miss está revisando todo tu cuaderno, ya, todas las palabritas, ya, todos estos mapitas conceptuales también lo vas a realizar ya con regla, con colores, las mayúsculas con color rojo. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué es el cuento? Yo sé que ustedes en casa han leído muchísimos cuentos, ¿verdad? Como, por ejemplo, Blancanieves, otros han leído La Cenicienta, ¿verdad? O también El gato con botas, o también La Caperucita, que es el cuento más común, Los tres chanchitos, ¿verdad? Hay muchísimos cuentos. Pero ¿qué será un cuento? El cuento es una narración corta, ¿ya? En donde van a estar los personajes, el personaje principal, los personajes secundarios. Esto se va a dar en un tiempo y también en un lugar donde se va a desarrollar el cuento, ¿verdad? Algunos se van a desarrollar en el bosque, en el mar, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a leer. ¿Qué es el cuento? Como les decía, el cuento es una narración corta en la que van a intervenir varios personajes, ¿no? Que van a realizar acciones, ¿verdad? En un cuento vamos a ver cuentos de aventuras, por ejemplo. Acciones en un lugar y tiempo determinado, ¿ya? Ahora vamos a ver las partes del cuento, que son casi, ¿ya? Casi similares o muy similares a las partes de la narración, ¿no? Partes del cuento, va a tener inicio, nudo y desenlace. Muy bien. En el inicio nos dice, es la primera parte del cuento, es cómo inicia el cuento, ¿verdad? Aquí se van a presentar, ya, o se van a describir a los personajes, ¿verdad? Se le va a conocer al personaje principal, ¿no? Y ya más adelante, ¿no? Vamos a estar viendo los personajes secundarios, ¿ok? Muy bien. Y también se va a describir ya las acciones que va a realizar el personaje principal, ¿no? Se da a conocer también el tiempo y el lugar, ¿ya? En donde van a suceder donde va a suceder este cuento. Muy bien. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo, un cuento. Ya, ahora vamos a ver al nudo. A ver, vamos a ver. Ya. Recordando aquí, en el inicio, como en la clase anterior también vimos, también se van a utilizar, ¿ya? Algunas palabras para poder empezar a escribir un cuento, como había una vez, érase una vez, un día,
¿Ya? Muy bien, ahora seguimos en el nudo. Nos dice que el nudo va a ser la parte central, la parte más jugosa que va a tener el cuento, ¿ya? O la parte más importante, ¿ya? Y también la más larga. ¿Qué es lo que va a pasar en el nudo? En el nudo van a pasar diferentes, va a haber aventuras, ellas van a contar tragedias, van a pasar acciones. ¿Ya? Aquí se va a presentar el problema, ¿ya? Acá, como dice aquí, ¿ve? Van a aparecer los problemas y las acciones, ¿verdad? Muy bien. En el nudo también, ¿qué palabritas podemos utilizar para poder escribir en el nudo, ¿no? De pronto, no se apareció, ¿verdad? Muy bien, así como en la clase anterior que hicimos en la narración. Y por último, también vamos a ver el desenlace, ¿no? O el final, ¿no? En cómo va a terminar la historia, ¿no? Finalmente, ¿no? En conclusión. Muy bien. Nos dice que el desenlace es la parte más corta, ¿ya? En ella se debe determinar la historia, ¿verdad? En el desenlace se va a dar la solución al problema, ¿no? El problema se surgió en el nudo, ¿no? Y de pronto apareció un lobo feroz, ¿no? Que quería capturar a Caperucita. Muy bien, aquí se presentó el problema, ¿ya? Pero aquí, en el desenlace, va a haber la solución. Y de pronto llegó un leñador que fue corriendo a rescatar a Caperucita. Entró a la puerta y vio que el lobo se la había comido. ¿Qué hizo el leñador? Le abrió la panza, ¿no? Al lobo le sacó a la abuelita y a la Caperucita y lo coció. Lo coció y luego lo dejó, ¿no? En el bosque, ¿verdad? Entonces aquí se cuenta la solución al problema que se presentó, ¿ya? Ahí está. Ahora vamos a ver ya este pequeño cuento. Presta mucha atención, ¿ya? Aquí también vamos a tener que reconocer dónde está el inicio, dónde está el nudo y dónde está el desenlace. Muy bien. Nos dice, el cuento que vamos a ver el día de hoy lleva por título, su título es Lalo. Muy bien. Lalo se infla. Muy bien, mira. Acá vamos a encontrar, ay, mira, cómo es Lalo, ¿verdad? Miren las imágenes. A ver, vamos a ver qué es lo que pasará, de qué tratará esta lectura, ¿verdad? Muy bien, empezamos. Lalo era un pez globo que vivía en el mar. Era muy, pero muy tímido. Cuando esto ocurría, algunos animales se burlaban de él y huían. Por eso Lalo no tenía amigos. Ah, muy bien. Estos va a ser el inicio. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué? Porque aquí está describiendo el personaje principal. ¿Quién es? Lalo, ¿verdad? También nos está diciendo el lugar donde vive Lalo. En el mar. Muy bien, ¿no? También nos está contando cómo era Lalo, ¿no? Él era muy tímido. ¿Qué pasaba? Que cuando algunos animales él veía, como era tan tímido Lalo, entonces veía que pasaban algunos animales, él se ponía nervioso y se empezaba a inflar, ¿verdad? O sea que el globo se infla, ¿no? El pez globo se infla. Entonces se inflaba y todos los animales se burlaban y otros huían de él, ¿no? Muy bien, así va a empezar entonces ya el cuento, ¿no? Ahora vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Porque en el inicio nos dice que Lalo no tenía amigos. Ahora aquí, ya, vamos a ver cuál es el problema, porque se va a presentar un problema, ¿no? Nos dice, de pronto, ¿ve? Se utiliza
De pronto, en el nudo, ¿verdad? De pronto se escucha una voz de alarma y todos comenzaron a correr, ¿no? Lalo no entendía nada, salió de su cueva con cautela y al hacerlo se vio cara a cara con un tiburón de filosos dientes. Estaba frente a un temible tiburón gris. Mírenle, era un tiburón. Muy bien, a esto se le va a llamar nudo, ¿verdad? Porque aquí se está presentando el problema. ¿Y quién era el problema aquí? El tiburón, ¿verdad? Era un tiburón feroz, con dientes filudos, hambrientos, que se quería comer a todos los animales del mar, ¿no? A esos animales que habitaban ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasó, que Lalo, como él vio que varios de los animales corrían, decía, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, él salió con mucho cuidado de su cueva, ¿ah? Y cuando salió, se chocó frente a frente con un tiburón. A ver, ¿qué es lo que pasará? ¿Ya? Nos dice, y Lalo se infló como nunca lo había hecho. Y el feroz tiburón salió espantado. Se asustó el tiburón de verlo, al verlo que estaba pequeño, ¿verdad? En su forma normal, pero cuando se infló, vio el volumen que pasó en tu cuerpo, así, nos hizo más grande. Entonces, el tiburón salió huyendo, ¿verdad? Muy bien, dice, los animales, ¿ya? Dieron muchas vibras, la aplaudieron y le felicitaron a Lalo por haberlo salvado, ¿verdad? De este feroz animal. El tímido pez salvó a todos, dice, ¿ve? Salvó a todos de peligro. Desde ese día, Lalo hizo muchos amigos. Muy bien. ¿A esto cómo se le llamará? El desenlace, ¿verdad? Aquí nos va a contar la parte final del cuento, cómo termina, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuál será el final de ese cuento? ¿Lalo se infla? ¿Cómo termina Lalo? Muy bien, Lalo se enfrenta con el tiburón y al ponerse nervioso se infla, ¿verdad? Y el tiburón sale disparado porque se asustó, salió huyendo. Y desde ese día todos los animales del mar que habitaban con él, ¿no? Le dieron su amistad, ¿verdad? Ya no se burlaban de él, ¿no? Y Lalo hizo muchísimos amigos, ¿verdad? Entonces, hoy hemos visto ya el cuento Lalo se infla y también hemos identificado las partes de este cuento, el inicio, cómo empieza, ¿ya? El nudo también, aquí se va a presentar el problema. Muy bien. Y también van a verlas acompañado con las acciones, ¿verdad? Y por último va a ser el desenlace, el cómo termina el cuento y cómo se soluciona, o sea, cómo le dan solución al problema, ¿verdad? Muy bien. Espero que les haya gustado muchísimo el cuento, mis amores. ¿Ya?